Buenas chicos, bienvenidos a P-Total. Tras las presentaciones de Red Bull Racing Bulls y Toyota Haas, los Filming Days de Audi y Cadillac, todos tratan de buscar su momentum. La acción no se detiene, acaba de comenzar y seguimos paso a paso descubriendo qué nos tiene preparada la nueva era de la Fórmula 1 en uno de los periodos más emocionantes como fan de la Fórmula 1. En el día de hoy, además de la presentación de Audi, hemos tenido una sorpresa inesperada, aconteciéndose un hecho histórico en ella. El primer propulsor desarrollado por Red Bull en colaboración con Ford ha hecho sus primeros kilómetros, ha nacido, no con Red Bull, que se especulaban muy ajustados de tiempo, veremos si les da tiempo a completar un Filming Day antes de los test de pretemporada, incluso en el peor de los casos, si pueden llegar ahí sin ningún problema. En este caso han utilizado a su conejillo de indias particular, a su hermano menor, acoplado al Racing Bulls, ha rugido en el asfalto de Imola, lugar habitual de sus pruebas por la cercanía con la fábrica de Faenza, que está a escasos kilómetros. Y ahí estaréis pudiendo ver de fondo las primeras imágenes, además a calidad, gracias a Autoracer, que estaba allí presente, el medio italiano, para captar el histórico momento. Además, la primera vez que vemos un coche de 2026 en una versión, podríamos decir, más, entre comillas, final, con su respectiva decoración oficial, para seguir haciéndonos a la idea de cómo lucen de verdad, fuera de renders, fuera de ocultaciones, fuera de historias, los coches de estas nuevas regulaciones. Además lo hace con sorpresas. Vamos a analizar qué trae este VCAR 03, las diferencias físicas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, su respectivo render, donde nos trataban de ocultar obviamente muchísimos detalles, y su predecesor, la anterior generación de coches. Lo primero a destacar, antes de adentrarnos, es que se sigue confirmando a cada paso que damos que estos monoplazas son una absoluta preciosidad. Son tan similares a los de la época del 2000 que para mí es el pic de belleza de la máxima categoría que emociona, sale la lagrimilla. Ojalá no decepcione la acción en pistas. Sería tremendamente doloroso. Sobre todo lo hace por los alerones delanteros, que son una barbaridad en cuanto a diseño. Empezamos por el alerón delantero con planos principales en forma de V, aquí más disimulada que cualquier solución que hayamos visto hasta ahora, más cortos y simplificados en sus planos principales, donde ya vemos un trabajo importante en el VCAR 03 con el arqueado del plano exterior para ordenar el flujo de aire efectivamente hacia atrás, con una nariz que ya no se fusiona con los planos, sino que se une en los laterales con dos piezas, alejándose de estos y produciendo una abertura que variará máquina a máquina en el caso de Racing Bulls, con el actuador de la aerodinámica activa no escondido ahí como hemos visto a otros equipos, por ejemplo a Cadillac, sino en ambos lados, en plates prominentes con formas aerodinámicas para evitar el aire sucio de las ruedas delanteras, del que salen aditamentos muy agresivos, donde vemos ya distintas soluciones para ordenar los flujos hacia la parte trasera. En el caso concreto de Racing Bulls solo tiene el inferior, no el superior. Son impactantes visualmente, muy orgánicos y nostálgicos. Eliminación del elemento aerodinámico de las ruedas delanteras, llantas con un tapacubo más pequeño y visibles en su parte interior. Red Bull ha optado por cerrarlo todo y colorearlo de blanco. Suelo simplificado con el regreso de los bargeboard que dirigirán el aire hacia los pontones, y donde ya se puede apreciar un trabajo importante en el VCAR 03, un diseño más avanzado, además del regreso importante del Rey, que es ni más ni menos que la diferencia de altura entre la parte inicial del coche y la trasera, dándonos la sensación de que van inclinados hacia adelante. Ya se puede apreciar en esta máquina pontones con entrada de refrigeración alargada y fina situados a la altura del cockpit, con una línea hacia la parte trasera siguiendo la línea de diseño de la anterior generación de coches, aunque perdiendo el canal inferior, que ya parece no será tan determinante para maximizar la caída superior y ese efecto tobogán hacia el difusor. Algo que llama poderosamente la atención, seguramente sea lo que más, son las dimensiones y diseño de la chimenea. Es descomunal, se hace muy extraña a la vista, no estamos acostumbrados a tal tamaño.
ideada así para controlar la temperatura de los diferentes elementos de la unidad de potencia, algunos como la eléctrica que ganan una gran importancia en esta nueva era. Aquí vamos a ver soluciones de lo más variopintas, ya que si bien Racing Bulls opta, veremos Red Bull que llevará el mismo propulsor por unas dimensiones locas, se ha confirmado que Ferrari, por ejemplo, llevará la típica triangular muy pequeña, introduciendo el aire seguramente por los pontones, ya que por algún lado tiene que llegar, y eso mola ver el diferentes conceptos, diferentes apuestas para llegar a una solución similar y al mismo objetivo común, que es el triunfo. Es parte de la esencia de la Fórmula 1. Suspensión delantera y trasera de tipo push-rod, importante ya que será la misma mecánica que Red Bull, la comparten virando de pull-rod, que fue su elección en la anterior generación de coches, y acertada además, ya que dominaron en un principio y McLaren después con el mismo tipo de suspensión, y ahora viran a una más convencional, a una más tradicional. Todos están cambiando de pull rod delantero a push rod, de momento menos Cadillac. Eliminación de los beam wings, aleta de tiburón bastante pronunciada también en el Racing Bulls, y un alerón trasero con unas paredes laterales que delimitan los planos principales, más ancho y algo más bajo, sujeto por doble pilar que junto a los planos del alerón delantero se abrirán en recta para protagonizar una de las grandes características de esta generación de coches, que es la aerodinámica activa, una especie de DRS doble, para que nos hagamos a la idea, no para adelantar sino para reducir la resistencia aerodinámica de estos coches. Esas que estáis viendo serán las únicas imágenes que tengamos, ya que Racing Bulls hoy no está rodando en un Filming Day. Esas dos oportunidades que tienen a lo largo del año permitidas por la FIA para rodar 200 kilómetros con el coche del presente año y neumáticos de demostración, habrían optado hoy por hacer una demo, un shakedown, que es otra de las opciones que tienes. Básicamente consiste en rodar únicamente 15 kilómetros, que son unas 3 vueltas al circuito de Imola, para poder arrancar el motor, obtener los primeros datos de rodaje en vueltas de instalación, analizarlos durante la jornada de hoy, comprobar que todo esté acorde a lo esperado en las simulaciones, que no haya ninguna sorpresa inesperada, y si la hay, tratar de abordarla lo antes posible, y ya mañana salir a rodar en Imola para un Filming Day, para hacer esos 200 kilómetros del que seguro tendremos mucho más material en sus canales oficiales muy pronto. Hoy le tocó el turno a Liam Lawson de dar esos primeros kilómetros, de protagonizar el nacimiento tanto del VCAR 03 como, más importante para la historia de esta estructura, incluso la Fórmula 1, del motor Red Bull Powertrains en colaboración con Ford. Mañana se repartirán la jornada, 100 kilómetros para él y el único rookie de esta temporada 2026, Arvin Lindblad, para dejar a punto el VCAR 03 de cara a los test de pretemporada, confirmándose que no van a tener problemas en llegar ahí y dándole a Red Bull datos vitales para proseguir el desarrollo de su propulsor y actuar en áreas donde detecten alguna potencial anomalía de nacimiento prematura, que sería ciertamente lógica teniendo en cuenta que es su primer propulsor desarrollado. Necesitaban esto cuanto antes y ya lo tienen. Jornada histórica, primer motor Red Bull. ¿Quién nos iba a decir, imaginémonos en 2005, que una marca de bebidas energéticas sería capaz de llevar todo lo que ha hecho en su historia a la práctica, incluido esto? El tratar de retar a todopoderosos de la automoción con décadas de experiencia en motores de alta competición. Es increíble, pero bueno, si alguien puede hacerlo es precisamente Red Bull, aunque parece que les espera unos primeros meses al menos desafiantes, duros, en esta asociación que inicia con Ford, dejando la exitosa de Honda, que ven los americanos llevado a la práctica su ingreso a la máxima categoría del automovilismo.
Vamos a proseguir y es que Autoracer también nos da detalles de lo que nos podemos encontrar con el SF26, la nueva máquina de Ferrari, algo que casi nos han confirmado ellos ya oficialmente. Habrían cambios de decoración importantes con un tono de rojo más vivo, más claro que el del SF25 y el regreso del blanco como parte protagonista del coche, que tanto se relaciona con un periodo de éxito para la escudería en los años 2000 con Michael Schumacher y aquellos preciosos Ferraris, ¿no? Sería curioso, volviendo a una estética más similar a los de esa década, que veamos una decoración similar a la de esa década. Sería brutal que le hicieran como una especie de remake, como lo que ha hecho Red Bull con las decoraciones que llevaban en sus inicios, pudiéndonos encontrar algo similar a eso, pero también, para que nos hagamos una idea más reciente, a la decoración especial que portaron en Las Vegas 2023, algo de lo que no me voy a quejar en absoluto. Con esta regulación de monoplazas y esos colores, puede ser el SF26 una auténtica belleza, de los coches más bonitos de toda la parrilla. El problema es, como en estos últimos años, la integración de HP con un pegote ahí en medio azul que incluso otras marcas están criticando. Veremos si hay cambios al respecto, pero como siempre el dinero marca y HP decide cómo quiere lucir, y es totalmente lógico, tiene todo el derecho a hacerlo como crea conveniente. Es algo que podemos confirmar, ya que Ferrari ha anunciado el merchandising y mostrado los monos de los pilotos, cascos para esta temporada 2026, donde claramente podemos apreciar un tono de rojo más vivo y que el blanco ha ganado protagonismo. También seguimos viendo los pegotes azules de HP, lo que nos puede indicar que seguirá siendo así en el SF26. Al menos hay que decir que en los monos, con el blanco, la colocación, el tono de rojo más vivo, no queda tan mal como el año pasado, sobre todo, pero miedo me da en el coche. El día 23 saldremos de duda, queda poco para descubrirlo, ya que presentarán el SF26 base de los test de Barcelona, esa primera versión, esa primera especificación. Sacarán al asfalto de Fiorano para obtener los primeros datos, algo confirmado minutos más tarde, momento que detallaremos aquí en el canal. Vamos a terminar con McLaren, ya que se ha producido el primer encendido del MCL 40. Ahí lo tenéis. Los de Walking se preparan para llegar a los test de pretemporada de España sin sorpresas negativas, tratando de mantener el impulso en este reinicio que cosecharon en la generación de coches de efecto suelo, a la que se adaptaron como maestros. Va a ser complicado, va a ser difícil, ¿no? Después de dejar el listón altísimo con el MCL 39 ganando el título de constructores por segundo año consecutivo y el de pilotos, algo que no conseguían desde el año 2008 y con una superioridad técnica arrolladora. No solo eso, sino que se ha filtrado el merchandising que llevarán este 2026, lo que nos puede dar pistas sobre su livery, naranja y negro como protagonistas, ganando el negro bastante importancia. Y si atendemos a esto, y a no ser que modifiquen el diseño como tal de la decoración, podría verse muy similar, lo que sería doblemente decepcionante, tengo que reconocer, por no ver, por un lado, un cambio cuando en la gran mayoría de la parrilla lo estamos teniendo sobre una de las decoraciones, bajo también mi humilde punto de vista, es subjetivo, obviamente, que ya era de las menos atractivas de toda la parrilla. Donde sí que se han lucido han sido en las decoraciones especiales, no en la tradicional, no en la normal de todo el año. Pero veremos, con estos colores, hay que decir que se pueden hacer combinaciones preciosas como el MCL 32, ojalá le den una vuelta de tuerca, comenzando esta nueva era. Para comprobarlo tendremos que esperar un poco más después de los primeros test de pretemporada del día 9 de febrero, donde está fechada su presentación. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.